El tesoro de la Candelaria de los Patos. El marqués de Manrique, don Álvaro de Zúñiga, obligó al pueblo mexicano a que guardara en secreto esta escalofriante historia. Pero con los años, aquella promesa de no revelarla se quedó en el olvido. Corría el año de 1584, en lo que hoy conocemos como la Candelaria de los Patos. Justamente en esa zona se levantaba el convento de la Merced, donde vivían los monjes mercenarios. El fraile Cipriano era uno de ellos, hombre astuto y dormilón, que siempre estaba al pendiente de todo lo que tenía que ver con el descanso, pues era un hombre de avanzada edad, a quien ya sus articulaciones no le permitían desplazarse como en otros tiempos. Era costumbre que los frailes del convento se reunieran para rezar el Santo Rosario, pero también era frecuente que Cipriano se quedara dormido en la iglesia. Esto no incomodaba al prior, quien consideraba que el fraile debía descansar lo suficiente para reponer fuerzas. Por ello, un día pidió que nadie lo despertara, permitiéndole quedarse a dormir en aquel sitio. Esto llegó a inquietar por unos instantes al portero del convento, quien sabía que al cerrar las puertas, el fraile Cipriano prácticamente quedaría fuera toda la noche. Pero el anciano dormía tan placentero que no tuvo más remedio que obedecer. Nadie se imaginó que cerca de las 11 de la noche el fraile Cipriano se despertaría algo alarmado. Corrió hasta la puerta que conectaba al convento, pero la encontró cerrada, e inútiles fueron sus constantes gritos de ayuda. Al cabo de unos minutos se le ocurrió tocar las campanas, pero sabía que con ello alarmaría a la comunidad religiosa. Por ello, no tuvo más remedio que dirigirse al coro para asomarse y pedir ayuda a cualquier persona que pasara por el lugar. Y no eran vanas sus ideas, pues de un callejón oscuro salió un caballero que tranquilamente caminaba en dirección del fraile, que gritaba tratando de llamar su atención. Pero aquel hombre se pasó de largo y ni siquiera lo llegó a mirar. Este suceso se hubiera convertido en ira por parte del fraile Cipriano si no hubiera sido por lo que aconteció después. Cipriano bajó corriendo intentando llamar la atención de aquel caballero, pero se quedó paralizado al ver que éste flotaba como si fuera un fantasma. Con todo y que el fraile temblaba por lo que estaba mirando, no dudó en preguntarle: «Alma en pena, ¿por qué vagas? No me quieras imponer tu penitencia, porque soy viejo y quizá no pueda con ella». «No», dijo el fantasmal ser, «quiero pedirte un favor, y a cambio yo te haré otro». El fraile Cipriano estaba temblando y en nada le puso atención, pero el ser continuó: «Tienes que ayudarme, porque mi condena será eterna si no entrego mi tesoro». Esto iluminó los ojos del anciano, quien al escuchar estas palabras no tuvo más remedio que poner atención a lo que el fantasma decía. «Cerca del puente de Rosario hay enterrado un tesoro, justo a un costado de la laguna. Ahí vas a encontrar 3 piedras formando un triángulo, y es justo en ese lugar donde encontrarás la riqueza». Pero el fraile se sentía derrotado antes de ir en búsqueda del tesoro, porque bien sabía que era muy viejo, y que ese lugar estaba demasiado lejos para él. Todo esto se disipó cuando vio al fantasma desvanecerse. Fue en ese momento cuando ya no pudo más y se desplomó. Al día siguiente, los frailes descubrieron al viejo fray Cipriano tendido en el suelo. La primera impresión fue que había perdido la vida, pero al mirarlo con detenimiento, pudieron notar que aún respiraba. En cuanto se puso de pie, Cipriano pidió hablar con el prior, a quien relató lo sucedido, pero éste, lejos de creerle, pensó que había sido un sueño del anciano, y sin más remedio, el fraile se fue a su celda bastante molesto, pues no aceptaba que lo creyeran un soñador. Y fue entonces cuando decidió no volverse a dormir en el coro de la iglesia. Sin embargo, esto no impidió que el espectro volviera a buscarlo, esta vez en su celda. Esa noche se dejó sentir un escalofrío intenso. El fraile estaba dormido, y de pronto se levantó al escuchar nuevamente esa horripilante voz: «He venido a pedirte que cumplas con el favor». El fraile se despertó muy espantado. «No puedo ir al puente Rosario», dijo el fraile Cipriano. «Te pido que ahora me dejes en paz. ¡Ya es tarde!». «Tienes que ir ahora», insistió el fantasma. «El agua ha arrastrado la tierra.
y el tesoro está casi en la superficie. No harás gran esfuerzo. ¡Sube!, dijo el caballero transparente mientras le ofrecía su espalda al fraile. Cipriano no tuvo más remedio que montarse en aquella huesuda espalda, y así, con el fraile en la espalda, el fantasma caminó sin problemas hasta llegar a las afueras de la ciudad, sin importarle que el anciano le pidiera en varias ocasiones que se detuviera, pues ya no soportaba los dolores por permanecer mucho tiempo en esa postura. Fue entonces cuando llegaron al puente Rosario, y estando ahí, de inmediato le señaló el sitio donde debería excavar para hallar un cofre lleno de oro, pero como el fraile se sentía incapaz de hacerlo, le pidió que lo llevara de regreso, no sin antes prometerle que lo haría al día siguiente. El fantasma cumplió una vez más su parte del trato, pero Fray Cipriano no, porque no solo dejó que pasara el día, sino que además se olvidó por completo de su promesa, importándole poco que éste llegara a enfadarse. Por ello, esa noche el ser descarnado se volvió a aparecer en la celda del fraile, esta vez molesto, pero quien también estaba molesto era Cipriano, que a pesar de haber oído a su horrible visitante, no le prestó ni la más mínima atención. «Te he dicho que vengas conmigo», dijo el fantasma. «No lo haré», dijo el fraile. «No volveré a subir en tu espalda. Soy demasiado viejo para ello». El fantasma no tuvo más remedio que desaparecer, pero no conforme con esa negativa, se apareció 3 noches más, en todas ellas siempre con la misma molestia de que el fraile no lo acompañara hasta el puente Rosario. Días después, los frailes encontraron sin vida en su celda a Fray Cipriano. No se sabe qué fue lo que exactamente le quitó la existencia, pues en las actas de aquel viejo convento quedó asentado de que el fraile había fallecido de espanto. La incógnita es si finalmente obtuvo el tesoro. Lo más probable es que no, y tal vez por ello el macabro ser le quitó la vida con un susto, pues él bien sabía que nunca más podría cargar a Fray Cipriano en sus espaldas, al menos no con vida. El hombre lobo de México. México no estuvo exento del mito del hombre lobo, aquel siniestro ser que a los rayos de la luna llena tomaba forma peluda para salir a alimentarse. Este mito fue una versión traída del viejo continente, en donde se creía que estos animales obtenían su comida de los cuerpos tiernos de los bebés. Se decía que los lobos solo atacaban por hambre, siendo el diablo quien les daba un supuesto cinturón mágico con el que podían cambiar de forma, adoptando la apariencia de un animal. Luego se creyó que los hombres lobos servían como esclavos a las supuestas brujas, pero la verdad es que nunca se les pudo ver juntos. Una de las leyendas más interesantes con respecto a los hombres lobo en la colonia es la de un campesino, quien cortó la pata a uno de estos seres, echándole en el saco que llevaba consigo. Más tarde se la mostró a su familia, pero al hacerlo, descubrió que se trataba de una mano, motivo por el cual fue sentenciado a muerte sin darle la oportunidad de defenderse. Él mencionó en varias ocasiones que le había cortado la pata a un lobo y no a un humano, pero obviamente nadie le creyó. Solo su familia, que por muchos días subieron a la sierra con la esperanza de encontrar al hombre que le faltara una mano, algo que nunca sucedió. Más tarde se creía que eran los brujos quienes tomaban forma de lobo, habiendo aquí una confusión, pues a ellos se les atribuía el poder de convertirse en cualquier animal, lo que comúnmente reciben el nombre de nahual, que era muy común en las tierras mexicanas, por lo que confundirlos no vendría siendo lo más apropiado. Pero siguiendo esta versión, dichos brujos tomaban esa forma para acudir a sus aquelarres, reuniones para invocar al diablo, atacando a todo aquel que se les cruzara en su camino. Como quiera que sea, en la época de la colonia fueron muchos los juicios que se llevaron a cabo condenando a las personas que se suponía cambiaban de forma, llámese nahual u hombre lobo, y poco tiempo después nacieron algunas otras versiones refiriéndose al mismo mito. Se cuenta que el mítico ser obtendría sus poderes de un brujo del bosque, quien le ofrecía una piel de lobo y un ungüento especial con el que se les podía pegar su nuevo atuendo. La piel se solía guardar en un rincón oscuro durante el día, y en las noches de luna llena se sacaban para poder convertirse y alimentarse. De acuerdo con la leyenda,
Los hombres lobo no saciaban su hambre, por lo que debían salir en busca de carne cruda. Pero además estaban condenados a los infiernos, pues al perder sus pieles perdían también su inmortalidad, siendo el diablo el único ser que se les podía llevar al otro mundo, pues de lo contrario quedarían como almas en pena. De ahí que generalmente se les identificara con el mundo de los fallecidos, y se creía que eran más activos durante las 12 noches posteriores a la Navidad, cuando se supone que los difuntos vagan por la tierra. Finalmente nació la versión que afirmaba que el séptimo varón de una familia se convertiría en un hombre lobo, sediento de sangre y carne humana.